Saludos, apreciados estudiantes. Qué gozo tenerlos de vuelta en esta de los postulados de Euclides, en los cuales se basó su obra cumbre llamada Elementos. También estuvimos hablando acerca de los postulados sobre los ángulos. El postulado de la suma de los ángulos establece que si el ángulo B está en el interior del ángulo A o C, entonces la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C será igual a la medida del ángulo A o C. Esto es, la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Para sumar dos ángulos hay dos formas de hacerlo, una analítica y una gráfica. La analítica consiste en sumarlos de forma aritmética. Si tenemos un ángulo de 20 grados más un ángulo de 15 grados, es lo mismo que decir 20 más 15, que será igual a 35 grados. Y de forma gráfica, que consiste en construir los ángulos de forma consecutiva con un transportador y así determinar el ángulo resultante. Postulado del complemento. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Postulado del suplemento. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Luego de esto hicimos algunos ejercicios muy sencillos basados en estos postulados. Hoy daremos continuación a este tema aprendiendo sobre otros postulados interesantes acerca de los ángulos. Ten tus útiles a mano que vamos a empezar. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Ángulos correspondientes. La palabra ángulo es un concepto del área de geometría que, como ya les he dicho en clases anteriores, se utiliza para referirse al espacio comprendido que existe entre la intersección de dos líneas, las cuales parten desde un mismo punto o vértice, que es medido en grados. En otras palabras, podríamos decir que un ángulo es la abertura que existe entre dos rectas o segmentos. Existen muchos tipos de ángulos, entre ellos los ángulos correspondientes. En todas las figuras geométricas en donde existan rectas, existirán también los ángulos que se pueden relacionar en cuanto a sus dimensiones y a la posición que tengan dentro del plano. El postulado de los ángulos correspondientes nos explica que cuando dos líneas paralelas son cortadas por medio de una línea transversal, los ángulos correspondientes resultantes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Pero, ¿qué son ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son los que se encuentran localizados a un mismo lado en donde se encuentra la recta secante. Uno de ellos se encuentra en la región interna y el otro se localiza en la región externa. Son ángulos que no poseen un vértice en común. Los ángulos correspondientes son los que se encuentran en el mismo lado donde se encuentran las paralelas y en el mismo lado donde se encuentra la recta transversal. Características principales de los ángulos correspondientes son las siguientes. En los ángulos correspondientes, uno es interno y el otro es externo a las dos rectas. Las dos rectas que se cruzan para dar origen a los ángulos correspondientes son paralelas si y solo si los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Se encuentran localizados en el mismo lado que las paralelas están ubicadas. Son ángulos que surgen cuando existen líneas paralelas. Los ángulos correspondientes tienen sus vértices. Este tipo de ángulo no puede ser adyacente. Ángulos correspondientes entre paralelas. Cuando tenemos dos rectas que se cortan, es decir, se tocan en algún punto, decimos entonces que esas dos rectas son secantes. En el momento en que se cortan, logran formar o determinar cuatro ángulos diferentes, pero esos ángulos se encuentran o tienen una relación entre sí, de manera que si conociéramos cuánto mide uno de esos ángulos, podríamos determinar inmediatamente los tres restantes.
Cuando dos rectas paralelas son cortadas por otra recta, a la que en esta ocasión conoceremos como la recta transversal, se forman 8 ángulos diferentes. Estos 8 ángulos también tienen una estrecha relación entre sí, de manera que si logramos conocer uno de ellos, podemos entonces averiguar lo que valen los demás. La posición relativa que poseen los ángulos con respecto a las rectas produce que esos ángulos tengan nombres específicos, para así lograr hacer una diferencia entre ellos. Es por esta razón que llamamos con el nombre de ángulos correspondientes a los que están situados al mismo lado de las paralelas y al mismo lado que la recta transversal. ¿Cuánto miden los ángulos correspondientes? Cuando nos referimos a la medida que tienen los ángulos correspondientes, podemos decir que los ángulos correspondientes son ángulos que tienen sus medidas exactamente iguales. Es decir, los ángulos que están dentro de esta categoría van a medir siempre lo mismo. Es por esta razón que cuando logramos encontrar y conocer la medida que tiene un ángulo en una intersección, también podremos conocer la medida de su ángulo correspondiente en la segunda intersección, puesto que será exactamente la misma. Los ángulos correspondientes los podemos ver por doquier. En las vías del tren, si observan las vías del tren, son paralelas y son cortadas por rectas transversales, formando así ángulos correspondientes. También existen avenidas que forman ángulos correspondientes. Tal es el caso de la avenida Winston Churchill. En ambos sentidos, sur-norte y norte-sur, forman paralelas y en la intersección, por ejemplo, con la calle Paseo de los Locutores, forman ángulos correspondientes con esta calle, pues esta corta los dos carriles paralelos de la avenida Winston Churchill. También en unas escaleras puedes observar el postulado de los ángulos correspondientes cumplirse, en el pasamanos, por ejemplo. Si observas algunos cables del tendido eléctrico, forman este tipo de ángulos. Cuando tenemos rectas que forman ángulos correspondientes, al mismo tiempo forman ángulos específicos que debemos conocer. Número 1. Ángulos adyacentes o par lineal. Son aquellos que comparten un mismo vértice, tienen un lado en común y son suplementarios. Número 2. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro ángulo. Número 3. Ángulos alternos internos. Si una recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la recta transversal. Los ángulos 2 y 3 son iguales. Número 4. Ángulos alternos externos. Si una recta transversal corta a dos paralelas, los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la recta transversal. Por ejemplo, los ángulos 1 y 4 son iguales. Sabiendo esto, veamos algunos teoremas y su demostración. Teorema número 1. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Hipótesis. Ángulo 1 y ángulo 3 son opuestos por el vértice. Tesis. Ángulo 1 es igual al ángulo 3. Demostración. Razones. Número 1. El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. Número 2. El ángulo 3 más el ángulo 2 también es igual a 180 grados. Número 3. El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual al ángulo 3 más el ángulo 2. Si restamos a ambos miembros de la igualdad anterior, el ángulo 2, tendríamos que el ángulo 1 más el ángulo 2 menos el ángulo 2 será igual al ángulo 3 más el ángulo 2 menos el ángulo 2. Si simplificamos esto, tendremos entonces que el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Ahora veamos las razones por la cual hicimos estas proposiciones. Número 1. El primero es porque forma un par lineal. Número 2. También igual razón, porque forma un par lineal. Número 3. Aquí se cumple la propiedad transitiva de la igualdad de los ángulos.
Y número 4, si a ambos miembros de una igualdad de ángulos les restamos ángulos iguales, la igualdad no se altera. Teorema número 2. Toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos internos iguales. Hipótesis. Ángulo 4 y ángulo 6 son ángulos alternos internos. Tesis. Ángulo 4 es igual al ángulo 6. Demostración. Veamos las proposiciones. Número 1. El ángulo 4 es igual al ángulo 2. Número 2. El ángulo 2 es igual al ángulo 6. Número 3. El ángulo 4 es igual al ángulo 6. Veamos entonces las razones. Número 1. Por ser opuestos por el vértice. Número 2. Por ser ángulos correspondientes. Y número 3. Por la transitividad de la igualdad de los ángulos. Teorema número 3. Toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos externos iguales. Hipótesis. Ángulo 2 y ángulo 8 son alternos externos. Tesis. Ángulo 2 es igual al ángulo 8. Demostración. Veamos las razones. Número 1. El ángulo 2 es igual al ángulo 4. Número 2. El ángulo 4 es igual al ángulo 8. Número 3. El ángulo 2 es igual al ángulo 8. Veamos las razones. Número 1. Por ser opuestos por el vértice. Número 2. Por ser ángulos correspondientes. Y número 3. Por la propiedad de transitividad de igualdad de los ángulos. Ahora veamos unos ejemplos en la pizarra donde aplicamos el postulado de los ángulos correspondientes. Si observamos aquí en la pizarra, tenemos las dos rectas paralelas, L1 y L2, y la recta transversal o secante de la que hablamos anteriormente, denominada como L3 o recta número 3. Nos piden que calculemos o que identifiquemos cuánto valen cada uno de los ángulos que tenemos acá. Tenemos, como habíamos dicho en la teoría, que cuando hay dos rectas paralelas y una transversal o secante, en los dos puntos donde la recta transversal corta las paralelas, se forman en cada punto 4 ángulos. El ángulo 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto, ángulos 5, 6, 7 y 8. Por lo que hemos visto, estos son ángulos donde están los ángulos correspondientes. De acuerdo a lo que aprendimos, el ángulo 1, si me están dando cuánto mide, me dicen que el ángulo 1 mide 37 grados, simplemente con yo conocer el valor de uno de sus ángulos, por el postulado de ángulos correspondientes, puedo identificar los otros 7 ángulos que tengo allí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que el ángulo 1 mide 37 grados. El ángulo 2 es muy sencillo. Si podemos observar, el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos adyacentes o que forman un par lineal. Y como dijimos, son ángulos suplementarios. En la clase anterior hablamos acerca del suplemento, del postulado del suplemento, que decía que dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 180. Por tanto, si tengo el ángulo 1 de 37 grados, el ángulo 2 va a tener una medida que al sumarla con el ángulo 1 será igual a 180. Por tanto, ¿cómo hago esto? Simplemente sería restar 180 grados, restárselo al ángulo 1, que son 37 grados. Y el resultado equivaldrá al ángulo número 2. Si resto 180 grados menos 37 grados que tiene el ángulo 1, eso me da un total de 43 grados. De 143 grados. 143 grados. Entonces, ahora seguimos encontrando los demás ángulos. Si notamos, el ángulo número 3 es opuesto por el vértice con el ángulo número 2. Y según el teorema que acabamos de demostrar, cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales. Por tanto, si el ángulo 2 hemos identificado que mide 143 grados, el ángulo 3 también tendrá una medida de 143 grados.
Muy sencillo. El ángulo 4, al igual que el ángulo 2 y con el ángulo 3, el ángulo 4 es opuesto por el vértice con el ángulo 1. Y al principio del ejercicio nos dijeron que el ángulo 1 mide 37 grados. Por tanto, el ángulo 4 también tendrá una medida de 37 grados. Vamos rápidamente al ángulo 5. El ángulo 5 tiene algo interesante y es que directamente aplica a este postulado como ángulo correspondiente. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente al ángulo 5? Bueno, el ángulo 1, porque según lo que vimos en la teoría, los ángulos correspondientes siempre están del mismo lado de las paralelas y del mismo lado de la recta transversal, uno fuera y uno dentro, es decir, uno externo y uno interno. Por tanto, el ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5, por lo cual el ángulo 5 medirá también 37 grados. Ya conociendo el ángulo 5, el ángulo 6, al ser un ángulo suplementario, a ser un ángulo adyacente al ángulo 5, medirá entonces lo mismo que mide el ángulo 2, que también es correspondiente y lo hemos calculado anteriormente. Tendrá una medida de 143 grados. De inmediato, el ángulo número 7, si el ángulo número 6 mide 143 grados, el ángulo número 7 también ha de medir 143 grados, puesto que es opuesto por el vértice. 143 grados mide el ángulo 7. Y por último, el ángulo 8 también es opuesto por el vértice con el ángulo número 5. Y el ángulo número 5 mide 37 grados. Por tanto, el ángulo 8 también tendrá una medida de 37 grados. ¿Vieron qué sencillo es hacer esta parte? Simplemente conociendo uno de los ángulos y conociendo la parte teórica, los postulados de ángulos correspondientes y los teoremas que demostramos, podemos entonces identificar cada uno de los ángulos faltantes. Vamos entonces ahora, nos piden que identifiquemos las parejas de ángulos, los correspondientes, los alternos internos, los alternos externos y los que son opuestos por el vértice. Veamos los ángulos correspondientes. Primero trabajemos con el lado izquierdo de las paralelas, el lado izquierdo de la línea transversal. Tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 5 son correspondientes, ángulo 1 y 5. Luego tenemos entonces el ángulo 3 y el ángulo 7, también son correspondientes, 3 y 7. Eso es del lado izquierdo de las paralelas. Ahora, del lado derecho de la línea transversal tenemos el ángulo 2 y el ángulo 6. Ángulo 2 y ángulo 6. Y por último tenemos el ángulo 4 y el ángulo 8. Ángulo 4 y ángulo 8. Son correspondientes y según el postulado que vimos en toda la clase, significa que estos ángulos, esa pareja de ángulos miden exactamente lo mismo y lo podemos comprobar. Si el ángulo 1 mide 37 grados, vemos aquí que el ángulo 5 mide 37 grados. Si el ángulo 3 dijimos que medía 143 grados, el ángulo 7 también mide 143 grados. El ángulo 2 mide 143 grados y el ángulo 6 también mide 143 grados. Por último, el ángulo 4 que mide 37 grados y el ángulo 8 que también mide 37 grados. Ahora veamos la pareja de ángulos que son alternos internos. Los alternos internos son aquellos que están dentro de las líneas paralelas en la parte interna. Tenemos entonces, como son alternos, estará uno a la derecha y uno a la izquierda de la línea transversal. Tenemos entonces la primera pareja, que sería el ángulo 4 y el ángulo 5. Y la segunda pareja sería el ángulo 3 y el ángulo 6. Esos ángulos son alternos internos que también son iguales. El 4 y el 5 son ángulos de 37 grados y el 3 y el 6 ángulo que mide 143 grados. Vemos ahora los ángulos alternos externos. Son aquellos que están entonces
por la parte exterior, por fuera de las paralelas, a un lado y al otro de la recta transversal. Vemos entonces el primero de ellos, que sería el ángulo 1, su pareja, el ángulo 8. Ángulo 1 y el ángulo 8. Y vemos el otro, el ángulo 2 y el ángulo 7. Ángulo 2 y ángulo 7 son los ángulos alternos externos. Por último, veamos entonces los ángulos opuestos por el vértice, que también, según el teorema que vimos, son iguales. Opuestos por el vértice tenemos el ángulo 1 y el ángulo 4. Es muy fácil identificarlo. Imagina que tienes la letra X con una abertura hacia arriba y una hacia abajo. Esos ángulos que forman esa letra también son iguales. Entonces vemos rápidamente el ángulo 1 y el ángulo 4. Ángulo 1 y ángulo 4. También el ángulo 2 y el ángulo 3. 2 y 3. En la parte inferior tenemos el ángulo 5 y el ángulo 8. Tenemos también el ángulo 6 y el ángulo 7. Es muy sencillo. A veces en geometría tomamos un poquito de temor cuando vemos este tipo de ángulos, todo lo que se forman ahí, 8 ángulos, pero conociendo la teoría, conociendo los postulados y los teoremas, podemos identificarlo de manera tan fácil como acabamos de ver. Importancia de los ángulos en la vida cotidiana. El estudio de los ángulos les permitió a los hombres abrirse paso en el mundo, edificando ciudades, construyendo herramientas y confeccionando su propia vestimenta. Todo esto a partir de la comprensión de la importancia de aquel pequeño punto en el que se intersectan dos rectas. El 100% de las cosas que rodean a la humanidad están hechas a partir de conocimientos geográficos y de la trigonometría. Si bien es cierto que la gran mayoría fueron automatizados por la industria y la tecnología, es bueno comprender cuál es la base de todo. Hoy en día podemos ver ángulos en casi cualquier parte de nuestro alrededor. Por ejemplo, son usados para construir una casa como la que vemos en la siguiente imagen. Aprecia tus orígenes. Si bien es cierto que muchas personas no disfrutan los arduos conocimientos matemáticos presentes en el entendimiento de las construcciones geométricas, es importante recalcar cuál es y cuál fue la importancia de estos para el origen y desarrollo de los hombres. Si no hubiera sido por estos conocimientos, la humanidad no hubiese avanzado tanto en tan poco tiempo. Quizás ni siquiera sería la especie dominante sobre la faz de la Tierra. Así arribamos al final de la clase de hoy sobre los postulados de los ángulos. Hoy vimos una continuación de la clase anterior acerca de los postulados. Estuviste aprendiendo sobre los postulados de los ángulos correspondientes, que se forman cuando una recta, conocida como recta transversal, interseca dos rectas paralelas. De acuerdo con este postulado, los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Ahora te invito a profundizar más sobre el tema y seguir trabajando con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Eso fue Matemáticas para cuarto de secundaria. Nos vemos en la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.